Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Y gracias a cada una de ustedes, mis hermanas de Meditaciones al Corazón. Es para mí maravilloso el poder estar aquí compartiendo con ustedes. El domingo me la pasé súper chévere, conversando, conociéndolas un poquito más. De verdad que me gozo tanto y le doy gracias a Dios de verdad por estos medios de gracia, el internet, que podemos conectarnos con su familia, con los hijos y las hijas de Dios, y podemos conocernos, y aunque sea a la distancia, pero saber que en la eternidad, pues allá nos vamos a ver, nos vamos a encontrar, y eso es maravilloso. Gracias al Señor por estos tiempos, de verdad que son de gozo. Así sea 1 hora o 2 horas, qué gozo es el poder estar con más mujeres que aman al Señor. Hoy quiero hablarles de un tema acerca de el dormir tranquilas. Yo sé que algunas de ustedes que conozco, no en persona, pero sí que he platicado con ustedes, sé que les gusta tomar notas. Y bueno, por si le quieren poner el título en esta tarde, lo que les quiero compartir se llama Dormir tranquilas. Y les quiero preguntar, mis hermanas, ¿alguna de ustedes se ha sentido tan en confianza en cualquier hogar, que no sea el suyo, obviamente, como para llegar y quitarse los zapatos, dormir en el sofá, o con esa confianza de que llegas y te subes hasta el cuarto de los niños y puedes prender la televisión? En algún lugar que sea diferente, que no sea el de tu familia, que no sea el de en casa de tus suegros, sino un hogar ajeno al tuyo. Quizás algunas sí tengamos una casa donde podemos llegar y decir, bueno, ya llegué, me quité los zapatos y sé que es mi mejor amiga y no hay problema. Quizás alguna, pero otras tal vez no tenemos esa confianza, a lo mejor por nuestra forma de expresarnos y lo que sea, pero no tenemos esa confianza, como decimos en buen mexicano, de entrar como Juan por nuestra casa y servirnos agua. Pienso que son pocos los lugares en los que podemos hacerlos, o de plano no hay. Por ejemplo, yo les quiero platicar un poquito de mí en cuanto a esta confianza. Viví con mi hermana, tengo 41 años, casi 42, y viví con mi hermana la mayor muchísimo más tiempo del que viví con mis padres. Ellos, mi hermana, que es 23 años mayor que yo, y junto con mi cuñado, me adoptaron como hija. Mis papás me mandaron a estudiar lejos de ellos, lejos de ellos, y a casa de mi hermana. Entonces yo llegué a ese hogar, aunque éramos hermanas y todo, pero yo llegué ajena. Y ellos me adoptaron, por así decirlo, como hija. No frente a un juez, no dijeron, ahora es Carla, en lugar de Carla de Martínez, Carla Urbina, nada. Simple y sencillamente en la práctica, ellos me adoptaron como hija. Me dieron un lugar para dormir en su casa, una recámara igual de bella que la de mi sobrina, comíamos lo mismo, jugábamos lo mismo, si ellos salían de viaje me llevaban a mí, nunca hicieron distinción entre sus hijos y yo, era una más en la familia. Sin embargo, cuando yo llegué a su casa, yo llegué con muy malos hábitos, porque pues uno está acostumbrado en su casa a hacer lo que uno quiere, porque los papás, bueno, si tienen la bendición de que los corrigen y todo, maravilloso. Pero si fue como en mi caso, que como fui la más chiquita, no me corrigieron y era muy consentida, entonces todos esos malos hábitos los llevé a casa de mi hermana. Entonces yo llegué berrinchuda, no quería hacer tarea, era muy floja. Llevé todo eso ahí, sin ley, sin gobierno. Y ellos, en amor, mi hermana y mi cuñado, me fueron enseñando poco a poco. Me enseñaron valores y los principios bíblicos también. Mi hermana, aún conociendo poco, pero me enseñaba acerca de los principios bíblicos. Ellos me hicieron saber que así como tenía privilegios por haber llegado a esa casa, pues también tenía responsabilidades. Y también había cosas que no debía hacer, aunque estuviera acostumbrada a hacerlo.
Sinceramente, al principio no me gustó. Me costó muchísimo trabajo adaptarme porque yo no lo quería hacer. Yo quería seguir haciendo mi voluntad. De hecho, fui ingrata mucho tiempo, refunfuñaba y era una mala hija nueva. Pero cuando caí en cuenta, pasó tiempo, cuando caí en cuenta de que ellos me habían aceptado en su hogar como hija, que no me habían hecho distinción, que ellos me habían de verdad traído a su casa por amor, más que por obligación. Ellos me trajeron a su casa por amor y me ayudaron a mí porque me amaban a mí. Cuando me caí en cuenta, pedí perdón y aún todavía hablo con mi hermana y le digo, de verdad, nunca voy a terminar de agradecerte todo eso que hiciste por mí, porque sin que yo hubiera hecho nada, de hecho yo hacía todo lo contrario para tener ese lugar, ellos, aún con todo lo malo que hacía yo, ellos seguían ahí. Ellos me dieron un lugar en esa casa, yo me sentaba en la misma mesa que ellos. Ahí era mi hogar. Recibí un hogar de verdad, no era una casa más, estaba en un lugar en la mesa, tenía alimento calientito, siempre y sobre todo eso recibí un padre y una madre que salían y daban la cara por mí. Mi cuñado, un gran hombre, ya falleció, ya partió con el Señor, ellos, bueno, él y mi hermana de verdad sí sacaban la cara por mí. Había algún problema en la escuela o afuera con alguien que me molestaba o lo que fuera, y ellos salían como si fuesen mis padres biológicos. Ellos salían y me defendían y daban la cara por mí, y fue algo bellísimo. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de ese hogar al que nosotras estamos destinadas a llegar, que no se compara en absoluto con los hogares que podamos tener aquí de manera imperfecta, hogares con personas que son pecadores, ¿no? Que somos pecadores, y que no se comparará jamás, nunca, con el hogar al que vamos a llegar, porque nuestro glorioso Dios, el Dios de los cielos, nos ha llamado, nos ha atraído a Él para ser sus hijas, para darnos ese lugar en su mesa, para que nosotros podamos decirle Padre y saber que Él está ahí, para que cuando haya lo que sea, saber que Él va a salir y dar la cara por nosotras. Entonces, quiero que me acompañen a leer, ya Eri nos introdujo a Efesios 1, vamos a leer del 3 al 14, yo les voy a ir leyendo por porciones, pero si tienen su Biblia, me gustaría que me acompañaran a leer Efesios 1 del 3 al 14. Quiero que les quede en la mente. Pueden olvidar todo los que les voy a hablar, pero quiero que se les quede en la mente que Dios ha mostrado su gracia al adoptarnos para cumplir sus propósitos en nosotros y dar gloria a su nombre. Se las repito por si están anotando. Dios ha mostrado su gracia al adoptarnos para cumplir sus propósitos en nosotros y dar gloria a su nombre. Entonces, aquí en Efesios 1:3 es precisamente uno de los temas de los cuales el apóstol Pablo en su carta a los Efesios les habla. Para darles un poco de contexto, estuvo Pablo en Éfeso cuando fundaron la iglesia allí, eso lo vemos en Hechos capítulo 19. Ellos, los de Éfeso, escucharon el evangelio de boca de Pablo. Ellos fueron bautizados, ellos fueron afirmados en la fe, pero parece que esta carta a los Efesios, Pablo la escribió como respuesta a todas esas nuevas filosofías, ya sabes, todas esas cosas raras que estaban influenciando a los Efesios. Entonces era necesario recordarle a nuestros hermanos de Éfeso algunas verdades que quizá se les estaba olvidando, ¿no? Como nosotros a veces olvidamos algunas verdades de la palabra, que es hasta que volvemos a ella, las podemos recordar y traerla a memoria todos los días. Entonces yo les voy a leer Efesios en la versión, en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, y dice así, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7 dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El versículo 11 dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Sé que esta es una carta llena de amor y gracia. Si lo leemos completo el libro, ustedes pueden ver el sentido de urgencia con el que Pablo les está escribiendo. Era una iglesia que él amaba. Era una iglesia a la que él había compartido desde un inicio, a los que les había llevado el evangelio. Era, pues básicamente decimos, ¿no? Eran como sus hijos, los de ahí, de Éfeso. Él amaba esa iglesia porque Cristo había salvado a todas las almas que estaban allí reunidas. Y según nos resalta el texto, estos estaban desviando su mirada de lo verdaderamente importante, de lo que de verdad debemos tener en nuestro corazón, atesorar. Estaban olvidándose de su salvación. Imagina que como madre has invertido en enseñar, si todas son mamás aquí o las que son mamás, o imagina que si tienes hijos, que has invertido en enseñarle a tus hijos acerca de Cristo. Oye, te has pasado años hablándoles el evangelio, eres de verdad fiel y los llevas a la escuelita dominical, a la iglesia, oras con ellos, les enseñas la palabra, estás ahí invirtiendo tu tiempo en enseñarles las verdades del evangelio y de verdad estás ahí desvelándote, llorando con ellos, orando, clamando al Señor por la vida de tus hijos, por su salvación. Y quizás el Señor en su gracia los llama a Él y tus hijos se convierten al Señor y ellos empiezan a caminar en la fe. Y eso para cualquiera de nosotros, los creyentes, que tenemos hijos y aún con nuestros hermanos, cualquiera de nosotros se goza cuando alguien de nuestra familia o de nuestros conocidos amados llega al conocimiento de Cristo. Te alegras y das gloria a Dios y dices, Señor, gracias Señor, porque tú tuviste a bien salvarlo, así como lo hiciste conmigo. Gracias Señor, porque le has dado la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y de pedirte perdón, Señor, para la salvación de su alma. Nos gozamos. Pero ahora imagina que tu hijo, aunque ha dado señales de esta salvación, que él entiende el evangelio y que está viviendo en eso, de repente entra a la escuela, a la preparatoria, a la universidad o a algún trabajo y empieza entonces a olvidar lo que ha aprendido del evangelio. No que se haya olvidado de su salvación, no que haya negado la fe, que se haya alejado por completo del evangelio, sino que de repente como que, a ver si se entiende el término, como que se ha acostumbrado a la fe y empieza a vivir, quizás no pecaminosamente, pero sí diferente al principio. Su vida como que empieza a tambalear. Quizás, y lo vemos mucho en las universidades, quizás sí empezaría con dudas al escuchar estas filosofías que han existido desde Éfeso, esas filosofías, y quizás sí empieza como que a dudar es que ¿será cierto que todo esto que está escrito, oye, o a su papá, ¿no? Como que dudo un poco de esto, pudiera ser. ¿Qué harías tú como mamá de estos o como hermana de alguien que está tambaleando en la fe? Es muy probable que vayamos, ¿no? A ver, directo,
con ellos. Si nuestros hijos viven lejos, les hablemos por una videollamada o lo que sea. Pero estoy segura que estaríamos ahí. O sea, no diríamos, ay, bueno, pues eso es lo que él quiere entender, pues ya, yo ya le compartí, yo ya le dije, allá él. Por supuesto que no, porque si amamos de verdad a nuestros hijos y que se están desviando, por supuesto que vamos a ir ahí. Tan solo recordar, oye, tantos años que invertí en ellos, en compartirles, por supuesto que voy a estar ahí otra vez a compartirle y recordarle la belleza del Evangelio a mis hijos o a quienes hayamos compartido. Les hablaríamos. No para nuestra gloria, no para que digan, ay, mira, ella lo trajo de vuelta, sino por amor a ellos, porque la salvación de un alma, de cualquier alma, de un ser humano, Dios la planeó. Dios nos llamó y costó la sangre de Cristo. Eso nos debe hacer como que enfocarnos y recapacitar. Y quizás, mujer, en este momento dices, oye, yo me acuerdo de hace 3 años, esta mujer venía a la iglesia y como que se ha separado, como que ya no la he visto desde entonces. Quizás sea momento, mujer, de hablarle a esa mujer o a algún amiguito de tus hijos o a tu hermana de sangre, a tu cuñado, no sé. Quizás sea el momento de, sí, yo tengo que volver a compartirles y recordarles quiénes son en Cristo. Entonces, cuando entendemos esa maravillosa y esa gloriosa verdad, cuidaremos el alma de nuestros hermanos. Porque, como te decía hace un momento, Dios ha mostrado su gracia al adoptarnos para cumplir sus propósitos en nosotros y dar gloria a su nombre. Nos ha llamado, Él nos ha traído para ser sus hijos, para cumplir sus propósitos en nosotros, para la gloria de su nombre. Mira lo que Pablo nos recuerda en el versículo 3 al 6, lo vuelvo a leer, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para empezar, aquí, paremos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Una frase llena de alabanza a Dios por todo lo que viene después en los versículos siguientes. Pablo está diciendo, Señor, bendito eres por todo esto que vamos a hablar ahora, por todas las bendiciones que reciben los que están en Cristo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué bendiciones? ¿O a quiénes? A todos aquellos que por gracia y misericordia de Dios hemos escuchado el Evangelio, a todos aquellos que se nos ha compartido, a quienes hemos conocido nuestra condición de pecado y hemos entendido que por nuestros propios medios no vamos a poder salvarnos para nada, solo a través de Cristo. No es por lo que hagamos, mujer, no es por lo que dejemos de hacer, no es solamente por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, así nosotros vamos a recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Vamos a poder ser llamadas hijas, vamos a poder ser llamadas bendecidas, amadas, perdonadas, justificadas, santificadas. Y sigue diciendo estos versículos. El 4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que ninguno de nosotros tuvo que ver en su salvación, ninguno, que es lo mismo que te decía hace un momento. Nadie de nosotros pudo haber hecho nada para ganar la salvación, ninguno de nosotros. Aún tú y yo no habíamos nacido y ya estábamos nosotros en la mente del Señor como para ser sus hijas, ya nos había llamado para que pudiéramos ser hechas nuevas criaturas. Aún no habíamos hecho nada bueno y aún no habíamos hecho nada malo y el Señor ya nos había elegido. Ay, se me fue la imagen. Okay. El Señor ya nos había llamado para ser sus hijas. Todo viene de parte de Dios en Cristo y más adelante vamos a ver cómo también el Espíritu Santo interviene en esta salvación. Es algo glorioso. Lo que cuando estaba estudiando para este tema, yo decía, Señor, ¿cómo algo tan que lo podemos ver todos los días o los domingos en la iglesia, que vemos gente nueva que llega y vemos que entienden el Evangelio y se arrepienten? Y digo, de verdad, cuando entendemos lo que es la salvación, es algo glorioso. O sea, de verdad es algo que no podemos decir, mira, hoy sí recibieron a Cristo 10. No, decimos, no puede ser 10. 10 personas recibieron y 10 personas conocieron y aceptaron el mensaje. Es algo glorioso. Sigue diciendo, nos escogió para ser hijos santos y sin mancha de Él. Esto es glorioso, mujer, porque como te mencionaba al principio, son pocos
los lugares, haciendo esa analogía, en los que podemos sentirnos como que es nuestro hogar, un refugio seguro. Esa es mi definición de hogar, un refugio seguro, donde yo sé que voy a llegar y voy a encontrar toda esa paz que afuera no la encuentro, que en otro lugar quizás no lo encuentro, o aunque lo encuentre, no es mi hogar, no es mi casa, pero sí lo podemos encontrar nosotros. Dios en Cristo nos ha llamado para ser sus hijas, para ser parte de su familia, como decíamos desde el principio, ¿no? En todas estas mujeres que están aquí reunidas a través de esta conferencia, que somos mujeres de un montón de países, todas podemos decirnos hermanas, porque somos hijas de Dios, porque pertenecemos al mismo Dios. Así seas colombiana, mexicana, que estés en Rusia, donde estés, hasta ahí el Señor nos ha unido y es glorioso. Entonces, nosotros necesitamos ser hijas, ¿sí? Para poder estar en ese hogar, en ese refugio seguro, para tener comunión con nuestro Dios y estar con Él siempre, ya no como desconocidos, sino como hijas, ya no como aquella que pasa por la calle, o sea, que te puedes asomar y decir, ay, mira, la voy a invitar, o viene a ofrecerte lo que sea y tú le ofreces agua para el camino o lo que sea, y ya no la volvemos a ver. Así no es con los que vienen a casa, los que son parte de la familia. Entran y pueden tomar agua y pueden abrir el refrigerador y pueden hacerse un sándwich y lo que sea. Y ¿sabes qué? Pareciera extremo, pero así éramos nosotras delante de Dios, desconocidas totalmente, lejanas, no por Él, sino porque nosotras, ¿no?, nos alejábamos. Pero en Él somos hechas hijas. Y siendo hijas por medio de Cristo, sigue diciendo la palabra, ahora tenemos la misma herencia que Él, los mismos privilegios. Es como si hubiéramos nacido dentro de su casa y nunca nos hubiéramos ido. Es como si desde un inicio estuviéramos ahí como hijas y nada hubiese pasado. Sin embargo, sabemos que, bueno, por el pecado salimos, ¿verdad? Ya no estábamos ahí con ellos. Pensaba en esta ilustración de que nos escogió para ser hijos santos y sin mancha delante de Él, como que no alcanzaba a entender del todo lo grandioso y lo glorioso de esta verdad. Oraba, agradecía y cantaba. No sé si han escuchado la canción. O sea, no soy buena cantando, pero dice la letra así. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, libre soy en él, libre en verdad. Soy hija de Dios, sí, lo soy. Lo cantaba, lo creía, lo creo, de verdad creo que soy hija de Dios, que he sido libre por medio de Él. Sin embargo, no había entendido la gracia, lo maravilloso que es, lo glorioso que es la adopción en Cristo. Uno habla de la adopción aquí en la tierra, de adoptar hijos que no son nuestros, lo que les platicaba con mi hermana, y pareciera ser algo sencillo, cuando la realidad es de que no es así. No me refiero a que no sea sencillo de manera legal, sino de que llegan o llegamos, poniéndome yo en el lugar, cuando llegué a casa de mi hermana, llegamos diferentes, llegamos con actitudes diferentes a ese hogar, sucios quizás, llegamos con maldad, con raíces de amargura, muy probablemente con enojo, más si no tuvimos un hogar estable antes, llegamos rotas, heridas, con mucho dolor, amargura por la vida que tuvimos antes. Así estábamos nosotras. Pero Dios, mira lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No solo nos ha llamado, no solo nos ha dado la salvación, nos ha hecho hijas, que es al habernos llamado, al habernos salvado, ahora somos hijas. Gracias a Dios porque nos ha dado todo por medio de Cristo, vida en abundancia, vida eterna, mujer. Somos parte de su familia, podemos entrar directamente, dice la palabra, al trono de la gracia, o sea, presentarnos directamente delante de Dios porque ahora somos hijas, porque ya no nos ve sucias, ya no nos ve con pecado, ya no nos ve, porque Cristo lo ha hecho, Cristo nos ha justificado y nos ha dado esa entrada. Entonces Dios nos ve, esto es algo glorioso, porque Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque Cristo ya nos ha limpiado y nos ha quitado toda esa suciedad y todo nos ha dado vida. Entonces tú y yo podemos entrar
de verdad, delante de nuestro Dios y hablar con Él, como si estuviéramos en casa. Eso es algo maravilloso. Ya para ir cerrando, mis hermanas, le pertenecemos. Que se te quede bien grabado, mi hermana. Podemos estar seguras de que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Está escrito en su palabra. Él nos ha llamado a ser sus hijas desde antes de la fundación del mundo. Él nos elige. Él es el que nos ha llamado hacia Él. Nosotras no. Sabemos que por el pecado podemos irnos al revés de Él, sin embargo, Él nos llama. Y tú lo puedes ver a través de toda la Biblia, cómo Él llama a sus hijos, que nos dice, que nos atrae con cuerdas de amor. Y nosotras respondemos. En los evangelios nos dice que Él habla y las ovejas oyen su voz. Y vamos delante de Él. Cristo nos ha justificado, nos ha dado la salvación, no nuestras obras, todo es mérito de Cristo. Y antes les hablaba del Espíritu Santo. Él nos ha sellado como posesión suya. Nos dice así, el versículo 13, en Él, Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? La Trinidad interviene en la salvación de un alma. Está Dios, que nos llama, Cristo, que hace la obra o que hizo la obra de salvación, y el Espíritu Santo, que nos ha sellado como posesión suya. Pablo lo sabía, lo entendía muy bien. Él les escribe a nuestros hermanos de Éfeso para recordarles que su salvación no es poca cosa, para recordarles que no fue un evento de un día y ya, te puedes ir y ahí se quedó, sino que es un evento de magnitud cósmica y que va siendo perfeccionado día a día. Él les recuerda que ya escucharon el mensaje, lo creyeron y han sido sellados como hijo. Le pertenecemos. Esto quiere decir que nos ha dado un nombre, somos hijas, y nos reclamará cuando sea el momento indicado. Él va a venir por los suyos, lo sabemos, y entonces nosotras, estando selladas con el Espíritu Santo, va a decir, Él es mi hijo, ella es mi hija, Él, y podemos irnos con Él. Somos su posesión, tenemos un lugar, podemos dormir tranquilas, sabiendo que en su mente estábamos desde siempre. Él pagó por nuestra salvación, nos dio la oportunidad, nos ha dado la oportunidad de ser parte de su familia, de llamarnos hermanos y de sentarnos a su mesa porque somos sus hijas. Podemos dormir tranquilas porque Él nos ha perdonado. Ya no hay culpa, ya no hay condenación. Dormimos tranquilas porque podemos descansar en que su obra, la obra de Cristo, ha sido hecha completa, y nosotros respondemos aún sabiendo que en su gracia nos sostiene. No nos vamos a perder, hermanas. Él no se olvidará de nosotras, sino que en el momento oportuno nos va a reclamar para sí, para que todo aquel que lo sepa dé alabanza de su gloriosa gracia en Cristo Jesús. Amén.